A veces la oración se convierte en silencio, un silencio tan denso que parece que Dios se ha olvidado de ti. Repites el nombre de tu hijo una y otra vez. Te despiertas en mitad de la noche con el corazón apretado y solo alcanzas a susurrar: Señor, tráelo de vuelta, protégelo, solo dame una señal. Pero los días pasan y él no llama, vive lejos, no solo en distancia, sino en alma. Y tú te sientes como si tu amor ya no sonara en el cielo, como si tus lágrimas fueran invisibles, como si el cielo te hubiera puesto en pausa. Si te reconoces en esto, detente, porque este video no es sobre la desesperanza, es sobre el poder que llevas dentro, aunque te sientas vacía. Es sobre 3 llaves que Santa Teresa de Ávila dejó a las madres para traer de vuelta a sus hijos, no con fuerza, sino con luz. Santa Teresa conocía la noche del alma, sabía lo que era orar sin respuesta, sentir el peso del silencio divino y aún así quedarse. Pero en ese silencio descubrió 3 llaves sagradas, 3 caminos para abrir el corazón del hijo y proteger el corazón de la madre. Estas llaves no son rituales ni promesas mágicas, son pasos de amor profundo, una forma de permitir que Dios actúe sin resistencia, una manera de transformar el dolor en oración viva. La primera llave es el poder del nombre. Cuando pronuncias el nombre de tu hijo con fe, Dios no escucha sonido, escucha llamado. Cada vez que lo dices, bendices su destino, incluso desde lejos. La segunda llave es el momento eucarístico, ese instante donde tu corazón se une al de Cristo, donde tu súplica deja de ser un grito y se convierte en comunión. Y la tercera llave es la oración de las lágrimas, porque llega un momento en que ya no hay palabras, solo el alma que se derrama. Y esas lágrimas, puras, silenciosas, hablan el idioma que Dios más comprende. Pero hay algo más, un signo, una señal sutil de que Dios ya está obrando. No será un milagro visible, no habrá luces ni voces, pero un día despertarás y sentirás que la ansiedad se ha ido, que puedes hablar de tu hijo sin miedo, que tu corazón respira en paz, y entenderás, el cielo ya comenzó a moverse. Santa Teresa decía: cuando parece que Dios calla, es porque está hablándote en el idioma del amor. Si estás aquí, si todavía esperas, es porque ese idioma ya resuena en tu alma. Hoy conocerás cómo usar esas 3 llaves, para orar no desde la angustia, sino desde la fe que transforma. Este video no es una historia más, es un altar pequeño, un espacio donde podrás descansar y aprender a escuchar. Toma tu rosario, enciende una vela y deja que Dios te hable en la quietud. Escribe en los comentarios: María, enséñame a interceder. Hazlo como un acto de entrega, no de costumbre, porque no estás sola, nunca lo estuviste. A veces, cuando crees que tu oración se pierde, es que Dios ya está tejiendo el regreso, y lo hace, como todo lo eterno, en silencio. Una madre arrodillada frente al silencio, las manos temblando sobre el rosario, el nombre de su hijo cayendo como una gota sobre el altar, y el cielo. Parece no responder, pero en ese silencio, Dios ya está actuando. Hay oraciones que tocan el cielo, pero solo una atraviesa el corazón de Dios, la oración de una madre. Porque cuando una madre ora, no repite palabras, entrega vida. Sus lágrimas no caen al suelo, caen en las manos del mismo Cristo. Y esas lágrimas, Teresa lo sabía, son el lenguaje secreto que Dios entiende sin traducción. El amor de una madre es la sombra visible del amor de Dios. Por eso su oración tiene una fuerza distinta. No ruega desde el miedo, sino desde el amor que no se rinde. María lo mostró al pie de la cruz. No pidió que su hijo bajara, solo permaneció. Y en su silencio, el cielo escuchó. La intercesión, dice Teresa, no es insistir, es permanecer. Es ser puente entre el hijo que se pierde y el Dios que nunca deja de buscarlo. Esa es la teología del corazón. Orar no para convencer a Dios,
sino para sostener el hilo que une al alma con él. Los enemigos de esta fe son tres: la culpa, que susurra, fallé como madre; la prisa, que exige resultados; y la desesperanza, que dice, ya no hay caso. Pero la fe verdadera no se mide en minutos, se mide en constancia, porque hay silencios donde Dios no calla, susurra, y hay demoras que no son ausencias, son formación. Así que si repites las mismas palabras, si lloras en la misma esquina, si sientes que nada cambia, recuerda esto: la oración de una madre nunca se pierde. Cada lágrima tiene destino. Cada amén deja huella. No temas tus lágrimas. No escondas tu cansancio. Tus lágrimas son tu misa más pura y tu fidelidad, el altar donde Dios descansa. Porque cuando una madre ora, el infierno tiembla, y cuando persevera, el cielo se inclina. En el convento de San José, el silencio tenía peso. Las paredes respiraban oraciones antiguas, y el viento parecía traer consigo las lágrimas de tantas madres que habían pasado por allí buscando consuelo. Una tarde, los pasos de una mujer rompieron esa quietud. Llegó con el rostro agotado, las manos temblorosas, los ojos hinchados por noches sin sueño. Llamó a la puerta y susurró: Madre Teresa, mi hijo se ha alejado de Dios. Ya no creo tener fuerzas para rezar. Teresa se levantó lentamente. No miró con juicio, sino con ternura. Tomó sus manos frías y dijo con voz firme y suave, la voz de quien habla desde la herida sanada: Hija mía, el dolor de una madre no es una maldición, es una llamada. Aquella mujer se llamaba Doña Isabel. No era la primera que llegaba así. Cada semana, el torno del convento traía rostros diferentes, pero el mismo llanto. Madres que no pedían milagros, sino sentido, que no buscaban palabras bonitas, sino una chispa de esperanza. Teresa las recibía como quien abre el corazón para dejar pasar la luz. Sabía que la maternidad no es solo carne y sangre, sino alma. Sabía también que no todas las oraciones se responden con ruido. A veces, Dios responde con un silencio que quema, pero que transforma. En una de sus cartas más conocidas escribió: Cuando una madre llora por su hijo, sus lágrimas se vuelven fuego, fuego que ilumina el camino de su alma, aunque ella no lo vea. Teresa entendía a esas mujeres porque antes de ser santa, fue hija. Ella misma conoció la rebeldía, la vanidad, la distancia de Dios, y recordaba el dolor de su madre, aquella mujer que rezaba en secreto por su conversión. Por eso, cuando veía a una madre desesperada, no veía fracaso, sino reflejo, una chispa del mismo amor que sostuvo a la Virgen al pie de la cruz. Una noche llegó una viuda. Su hijo había renunciado a la fe, rompió el crucifijo, dijo: Dios no existe. Ella había perdido la voz de tanto llorar. Teresa la escuchó en silencio. Luego pronunció palabras que se quedaron grabadas en los muros del convento. No pidas que Dios cambie a tu hijo. Pide que Dios te cambie a ti, mientras oras por él, porque cuando él toca tu corazón, también toca el suyo. Aquella mujer volvió a su casa con un tipo nuevo de fe, silenciosa, pero viva. Dejó de exigir respuestas. Solo se sentaba frente a una vela y repetía su nombre, despacio. Meses después, su hijo regresó. No supo explicar por qué. Solo dijo: Mamá, te soñé llorando y sentí algo aquí. Y se tocó el pecho. Teresa comprendió entonces que entre una madre y su hijo existe un hilo invisible. Cuando una madre ora, Dios escucha dos voces, la suya y la del hijo que ella ama. Y aunque ese hijo no ore, su alma vibra al ritmo de la fe de su madre. El silencio prolongado no es castigo, escribió Teresa, es la paciencia de Dios formando la fe de la madre. Y añadía, con esa claridad que solo dan las lágrimas: la fe que no llora, no madura. No todas las madres vieron milagros inmediatos, pero todas salían con una paz extraña,
como si Teresa hubiera encendido algo en su interior. Antes de despedirlas, les decía siempre lo mismo: no dejes de rezar, aunque creas que Dios no escucha, porque cuando tú te cansas y callas, María sigue orando en tu lugar. Cuentan las crónicas que, a veces, cuando una madre salía del convento, el viento movía suavemente la campana. Teresa miraba hacia el cielo y murmuraba con una sonrisa: Dios ya empezó. 5 siglos después, esas palabras siguen resonando. Cada mujer que ora por su hijo, en la cocina, en la iglesia o entre lágrimas de madrugada, sin saberlo, está caminando el mismo sendero que recorrieron las madres de Ávila. Santa Teresa, la madre de las madres, la que enseñó a no pelear con Dios, sino a respirar con Él en medio del dolor. La primera llave: el poder del nombre. Cuando una madre pronuncia el nombre de su hijo en oración, el cielo se inclina, porque no es solo ella quien llama, es Dios quien lo llama a través de su voz. Cada nombre contiene una chispa de eternidad. Fue pronunciado por primera vez en el corazón de Dios antes de ser dicho en la tierra. Y cuando tú lo dices con amor, ese eco atraviesa los muros del tiempo y toca el alma de tu hijo donde quiera que esté. El nombre no es un recuerdo, es un regreso. Un regreso al plan original, a la luz donde todo comenzó. Por eso Santa Teresa decía: el nombre que se pronuncia con fe despierta el sueño de Dios en esa alma. Cierra los ojos. Imagina que sostienes un rosario entre las manos y la llama de una vela tiembla frente a ti. El mundo calla. Tu corazón late lento, profundo, como un tambor sagrado. Y entonces ves el rostro de tu hijo, no el de ahora, sino el del niño que un día te tomó la mano y dijo: Mamá, no me sueltes. Míralo con ternura y di su nombre, despacio, completo, como si cada sílaba fuera una oración, no con miedo, sino con amor, porque ese nombre, en tus labios, es como un hilo dorado que vuelve a unir lo que parecía roto. Teresita enseñaba 3 frases breves, 3 llaves de oro que abren el corazón de Dios. Jesús, te entrego a nombre. Toca su mente, ilumina su corazón. Haz en él lo que yo no puedo. Dilas con voz suave, como si estuvieras arrullando al alma de tu hijo. Cada palabra cae como una gota de luz. No repitas por costumbre. No midas los resultados. El cielo no trabaja con relojes, sino con fidelidad. A veces sentirás vacío, silencio, nada. Pero justamente en ese silencio, Dios está más cerca que nunca. Santa Teresa escribió: cuando no escuches respuesta, sigue pronunciando. A veces el cielo contesta con presencia, no con sonido. Recuerda, el amor de madre no necesita gritar, basta con permanecer. Tu voz es pequeña, pero su eco resuena en el cielo. Cada vez que pronuncias ese nombre con fe, un rayo invisible de luz sale de tu corazón y busca a tu hijo, atravesando kilómetros, dudas y sombras. Y cuando lo encuentra, lo toca. A veces él no lo nota, pero su alma sí. Tú haces poco, pero lo haces exacto. Y eso basta, porque en el lenguaje de Dios, lo pequeño y lo fiel tienen el peso de lo eterno. Si quieres comenzar hoy, escribe el nombre de tu hijo en una libreta o en los comentarios. No como súplica, sino como ofrenda. Cada nombre escrito será una semilla luminosa. Y cada semilla, una promesa. Que el amor ya empezó a obrar. Práctica diaria. El ritual del nombre. Santa Teresa enseñaba que 3 minutos bien vividos pueden cambiar el destino de un alma. Por eso este pequeño rito es tan simple como poderoso. Hazlo cada día, sin prisas, sin ruido, sin exigir señales. Solo tú, Dios y el nombre. Ritual de 5 pasos. 1. Silencio. Apaga el mundo. Siente tu respiración. Déjate envolver por el silencio que escucha. 2. Cruz. Haz la señal de la cruz o coloca tu mano sobre el corazón. Es el gesto que abre la puerta del cielo.
3. Nombre. Pronuncia lentamente el nombre completo de tu hijo. 3 veces. Cada vez más despacio, como si el alma entera respirara ese sonido. 4. Las 3 oraciones. Jesús, te entrego a nombre. Toca su mente, ilumina su corazón. Haz en él lo que yo no puedo. No las digas, vívelas. Imagina que de tu boca sale un soplo dorado que asciende y se pierde en la luz. 5. Gratitud. Termina con una frase simple. Gracias, Señor, porque ya está sobrando. Y quédate unos segundos más. No corras. El silencio posterior es parte de la oración. No caigas en los errores comunes. No ores solo cuando sientas. No pongas plazos a Dios. Tu papel no es empujar el milagro, sino sostener el fuego. La fe no mide el tiempo. La fe persevera. Cada vez que haces este pequeño acto, el cielo registra tu fidelidad. Y aunque tú no lo veas, una llama se enciende sobre el nombre que pronuncias. Una llama que no se apaga. Cuando repitas el ritual cada día, notarás algo imperceptible al principio. Más paz, más ternura, más certeza de que no estás sola. Porque mientras tú pronuncias su nombre en la tierra, Dios pronuncia el tuyo en el cielo. Segunda llave. El momento eucarístico. A veces, Dios no se acerca cuando hablamos, sino cuando por fin todo dentro de nosotros calla. Durante la misa hay un instante que Santa Teresa llamaba el punto de oro entre el cielo y la tierra. El momento en que el pan se eleva sobre el altar. No es un gesto, no es un símbolo, es el cielo abierto. Cuando el sacerdote pronuncia las palabras, esto es mi cuerpo, algo sucede que no se puede medir, pero sí se puede sentir. En ese momento, el cielo se vuelve permeable, y si eres madre, ese instante es tu puente. Puedes susurrar con el alma abierta, Jesús, este es mi hijo, toca su corazón. Santa Teresa escribió que, en cada Eucaristía, el corazón de Dios se inclina para escuchar no las palabras, sino la presencia. Y en esa presencia, el amor de madre se une al amor de Dios. No recuerdas a tu hijo, lo colocas en el corazón mismo del amor eterno. Imagina ese instante. Silencio. Elevación. El pan se convierte en luz. Ves al hijo, crucificado, pero vivo, extendiendo sus manos hacia tu hijo. Él lo conoce por su nombre. Recuerda la primera vez que tú dijiste, bendícelo, Señor. Teresa lo llamaba oración sin palabras. No hay que explicar, no hay que insistir, solo permanecer. Y en esa quietud sucede lo que la razón no puede construir. Una unión silenciosa, invisible, pero real. Un puente. Ese momento eucarístico no es un premio para las almas perfectas, es una invitación. El mismo Cristo, desde el altar, te susurra, déjame estar en su historia. No estás al pie de la cruz, sino al lado de María. Ella también miró a su hijo y no pudo intervenir, pero permaneció. Y eso bastó para que la salvación ocurriera. Así también tú. No intentes salvar, empujar, controlar. Solo levanta el nombre de tu hijo cuando el pan se eleva. Y deja que Dios haga el resto. A veces no verás nada, pero sentirás una calma nueva, como si el cielo respirara contigo. Y en esa respiración compartida, el milagro ya comenzó. Práctica de la llave 2. Cómo vivir la misa. Esta llave no es teoría, es práctica. Una forma concreta de convertir la misa en un puente. Antes de que empiece, siéntate en silencio. Di el nombre de tu hijo. No pidas, solo di, Señor, estoy aquí por él. Durante la elevación, cuando el pan y el cáliz se alzan, susurra, Jesús, toca su corazón. No mires a los lados, no busques sensaciones, solo mantén la mirada del alma, de corazón a corazón. Después de comulgar, no te apresures, no llenes el silencio con pensamientos, solo quédate, 60 segundos. Escucha tu respiración. Ese minuto puede cambiarlo todo. Acción de gracias. Al final,
Di despacio: gracias, porque ya estás actuando. No te vayas como si nada hubiera pasado. Has llevado a tu hijo al altar. Y si pudieras ver con ojos espirituales, notarías que una línea de luz lo sigue. Porque lo invisible es más real de lo que creemos. Y en cada misa, si una madre se queda, el cielo se queda con ella. Tercera llave: la oración de las lágrimas. Hay oraciones que se dicen con los labios, y hay otras que el alma pronuncia sin palabras, cuando ya no puede más. Santa Teresa las llamaba lágrimas que limpian el alma de su propio peso. Las lágrimas no son debilidad ni manipulación. No son chantaje para que Dios nos mire. Son el eco del amor que ya no cabe dentro. El corazón se desborda, y lo que cae no es agua. Es confianza derretida. Hay madres que lloran en silencio, como si pidieran perdón por sentir demasiado. Pero ante Dios, las lágrimas son lenguaje sagrado. Jesús mismo lloró ante la tumba de su amigo. María lloró al pie de la cruz, sin palabras, sin explicaciones. Y en ese llanto silencioso, el cielo actuó. Santa Teresa enseñaba: no fuerces las lágrimas, pero si vienen, no las detengas. Déjalas caer sobre el altar. Cada una tiene su misión. Cuando una madre llora con fe, sus lágrimas no se pierden, se convierten en intercesión. No atraviesan el suelo, atraviesan el cielo. Por eso esta llave no pide drama, pide verdad. No necesitas llorar para convencer a Dios. Necesitas permitirte sentir para entregarte a Él. Hay una práctica muy antigua que Teresa llamaba los 7 atardeceres del alma. 7 noches de entrega suave, un pequeño altar, una vela blanca, una palabra simple y el permiso para sentir. Cada tarde, cuando el mundo se apaga, enciende una vela. No pidas nada todavía. Mira la llama hasta que el ruido se apague dentro. Toma una hoja y escribe el nombre de tu hijo. Susurra: Jesús, aquí está. No trates de ser fuerte. Si vienen lágrimas, déjalas pasar por tu rostro como oración líquida. No las seques enseguida. Cada una lleva un mensaje que el cielo entiende sin traducción. Después de unos minutos, di despacio: te confío lo que no sé cómo decir. Y quédate 5, 7 minutos, sin querer resolver, solo dejar que el corazón respire otra vez. No hay manera correcta o incorrecta. Algunas noches no llorarás, otras sí. Lo importante no es el resultado, sino el descanso interior que llega después. Y si en algún momento el dolor se vuelve demasiado pesado, recuerda, esta práctica no es soledad. Busca a alguien, un guía, un confesor, una voz serena, que te ayude a sostener lo que duele. Porque las lágrimas de fe no destruyen, limpian. Las lágrimas de desesperación, en cambio, necesitan brazos humanos que las contengan. La seguridad del corazón también es voluntad de Dios. Teresa decía que hay lágrimas de fuego y lágrimas de agua. Las de fuego purifican, las de agua sanan. Ambas son benditas cuando terminan en un gracias. Al final de la semana, si miras bien, notarás algo pequeño pero real. El rostro más suave, el pecho más ligero, la respiración más profunda. No porque el mundo cambió, sino porque Dios tocó la raíz invisible del miedo. Llorar no te hace débil, te hace verdadera. Y en el lenguaje del cielo, lo verdadero es lo más fuerte que existe. Práctica de la llave 3, 7 noches. No es un reto, es una reconciliación con tu alma. 7 noches para volver a sentir con Dios, no contra Él. Día 1. El nombre. Enciende una vela blanca. Di el nombre de tu hijo, solo eso. Permite que el sonido te atraviese. Día 2. La entrega. Di: Jesús, te confío lo que no puedo cambiar, y guarda silencio. Día 3. Las lágrimas. Si vienen, déjalas. Si no, mira la llama hasta sentir calma. Día 4. El recuerdo. Piensa en un momento feliz con tu hijo y ofrécelo como gratitud. Día 5. El perdón. Susurra: perdóname por no entender siempre. No esperes respuesta, solo paz.
Día 6. La confianza. Di, tú sabes lo que haces. Repite 3 veces. Día 7. La gratitud. Apaga la vela lentamente y di, gracias, porque estás obrando, incluso cuando no lo veo. El progreso no se mide en lágrimas, sino en silencio interior. En la noche 7, no sentirás triunfo, sino descanso. Y ese descanso es señal de que Dios ya empezó su obra. Explicación mística. El puente de luz y la paciencia de Dios. Dios no mide el tiempo en minutos, sino en raíces. La oración de una madre no sube al cielo, se extiende como una corriente viva entre 2 almas, la tuya y la de tu hijo. Cada vez que pronuncias su nombre con amor, no estás pidiendo, estás construyendo con Dios. Tu voz traza líneas invisibles de luz, caminos por donde la gracia viaja sin ruido. Las semillas crecen bajo tierra, ocultas, humildes, constantes. Así también crece tu oración. Nada la detiene, ni el silencio, ni los años. En lo invisible, el Espíritu obra. Santa Teresa decía, la paciencia de Dios es su manera más pura de amar. Él no empuja, espera. Y mientras tú crees que no pasa nada, el cielo ya se está moviendo por dentro. Imagina el rayo que sale de tu vela, cruza el aire, atraviesa la noche, llega a una ventana lejana. Allí, una chispa se enciende. No sabes cuándo la verás, pero ese instante ya pertenece al milagro. No esperas a que Dios actúe, ya participas en su acto. Tu fidelidad es la forma más alta de amor. ¿Cómo saber que Dios ya está obrando? No siempre hay señales grandes, pero si miras con el alma, reconocerás el cambio sutil. Menos prisa por dentro. Tus reacciones se vuelven más suaves. Surgen conversaciones pequeñas sobre el sentido de la vida. Tu hijo ya no se burla de la fe. Calla. Escucha. Un día pregunta algo fuera de lugar. ¿Tú de verdad crees que Dios oye? No lo corrijas. Son las primeras grietas por donde entra la luz. El puente de tu oración ya lo está tocando. Y ese silencio nuevo, esa pausa, es el sonido del regreso. Despertar de la madre, oración final e invitación. Tu debilidad no es un fallo, es tu llave. Dios no necesita tu fuerza, sino tu constancia amorosa. Cuando permaneces, Él actúa a través de ti. Haz esta oración despacio, siguiendo el ritmo de tu respiración. Jesús, te entrego a mi hijo N. María. Enséñame a amar sin miedo, que se cumpla tu voluntad, y dame paz para esperar. Quédate unos segundos en silencio. Imagina miles de madres orando contigo. Sus voces no se mezclan, se armonizan. Cada una sostiene un hilo de luz, y juntas tejen un manto sobre sus hijos. Si lo deseas, escribe el nombre de tu hijo en los comentarios, o guárdalo en el corazón. Únete a esta semana de oración. Mientras oras, el cielo avanza. Lo que pediste en lágrimas florece ya en silencio. Y el amanecer que ahora toca tu alma será también el amanecer de tu hijo. Porque donde una madre ora con fe, Dios ya está construyendo el regreso. Y nada, absolutamente nada, puede apagar la luz que Él encendió en ti.